Bendiciones Amén. para todas, todos y todas mis amadas que en esta preciosa tarde, ¿verdad? Este, han, han cumplido, ¿verdad? Ese llamado que Dios nos ha hecho en esta preciosa tarde a través de este ministerio, ¿verdad? Ministerio Internacional Conforme al Corazón de Dios y en este programa que como siempre hemos dicho, ¿verdad? Nació primeramente en el corazón de Dios y después fue depositado, ¿verdad? En el corazón de nuestra querida y amada pastora Emma. Amén. Este es el programa que Dios nos ha dado miércoles a miércoles, esta tarde, como la llamamos, una tarde de té, ¿verdad? Para nosotras, para nosotras, y de verdad que es que no hay palabras, ¿verdad? Porque siempre cuando venimos a este programa, cada palabra que el Señor nos da en este programa es un refrigerio, es un bálsamo, ¿verdad? De lo que recibimos aquí, porque solamente Dios sabe cómo usted y yo venimos, ¿verdad? Cómo usted y yo venimos, cómo usted y yo nos levantamos, cómo usted y yo estamos en este momento. Amén. Entonces, bienvenidos a todos y de verdad que es un privilegio, le doy gracias a Dios por le doy gracias a Dios por este privilegio, hermano, porque servirle a Dios es un privilegio, ¿verdad? Cuando usted tenga un llamado ya sea a predicar, a llevar las alabanzas, a dar los anuncios, a hablar sobre las ofrendas, ¿verdad? En el servicio de la iglesia, a barrer, a trapear, ¿verdad? A organizar las sillas, siéntase privilegiado porque eso lo hacemos es para el Señor, no lo hacemos para el hombre. Así que quiero que en esta preciosa tarde me digan, ¿me escuchan bien? ¿Sí me están escuchando bien? Amén, aleluya. Amén, Amén, súper bien. amén. Amén, amén. Hola, Yoseli. Bendiciones, amada. Bueno, mis amados, la palabra que el Señor en esta preciosa tarde nos quiere regalar es algo que Dios viene tratando conmigo y desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Y era que el Señor, el Espíritu Santo me hacía sentir que muchos no hemos recibido la respuesta o no hemos recibido la victoria que Dios ha prometido por causa de que usted y yo no hemos entendido nuestra identidad en Cristo Jesús. Amén. Y es algo con el que el Señor viene tratando conmigo y es de la identidad. ¿Qué es lo que dice Dios que soy en Él? ¿Qué es lo que dice Dios a través de su palabra que soy en Él? Amén. Y Dios en su palabra dice muchas cosas de lo que usted y yo somos. Pero la pregunta en esta preciosa tarde, ¿has creído eso que Dios dice de ti? ¿O estás dejándote etiquetar por lo que dice el enemigo? ¿O estás dejándote etiquetar por lo que dice el mundo y no por lo que ya Dios ha dicho que tú eres en él? Amén. Y quiero que vayamos al libro de Jueces en el capítulo 6, en el versículo 12. Amén. Jueces, capítulo 6, versículo 12. Y ese pasaje, ese capítulo tiene como título el llamamiento de Gedeón. Amén. Y le he puesto como título a este mensaje, comienza a mirarte como Dios te mira. Amén. Dígase ahí donde usted está, me voy a comenzar a mirar como Dios me mira. Amén. Me voy a comenzar a mirar como Dios me mira. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Ahí donde usted se encuentra, dígase, Jehová está conmigo, porque soy una mujer esforzada y valiente. Porque en esta preciosa tarde eso es lo que el Señor a usted y a mí nos quiere decir. Que usted,
que Dios la mira a usted como una mujer forzada y una mujer valiente. Y si hay hombres que están ahora mismo en la plataforma, eres un varón esforzado y eres un varón valiente en las manos del Señor. Porque esa fuerza y esa valentía viene de parte de Dios. Porque así es como Dios te mira a ti y como Dios me mira a mí y como Dios miraba a Gedeón. Pero ¿quién fue Gedeón, verdad? Dice que Gedeón, imagínense, el significado del nombre de Gedeón es destructor, es poderoso guerrero, pero también él dice el que humilla. Pero Gedeón pertenecía a la tribu de Manasés. Él pertenecía a una familia pequeña, era hijo de Joás, de una familia pequeña de abieseritas. Amén. Y Gedeón también era un agricultor. Amén. Que trabajaba, imagínense, trabajaba escondido en su plantación para proteger lo poco que quedaba de los ataques de los madianitas. Para llevarlos al contexto de este pasaje, estamos hablando del pueblo de Israel. Amén. Y estamos hablando de que este pueblo viene 7 años de estar sufriendo de extorsión, hermano. Si usted cree que los extorsionistas son en esta época, se equivoca, mi hermano. Porque en la época de Gedeón ya había extorsionistas y eso eran los madianitas. Amén. Eran los madianitas que por 7 años tenían al pueblo de Israel azotado, hermanos. Llegaban cuando era el tiempo del recoger la cosecha, llegaban y saqueaban, hermanos, saqueaban, le saqueaban los cultivos, destruían a los animales, destruían la tierra, destruían el fruto y dejaban al pueblo sumido en la pobreza y en la ruina. Y llevaban 7 años en esa condición. Amén. Pero el pueblo comenzó a clamar, ¿verdad? El pueblo comenzó a clamar. Dice aquí en el versículo 7, leo para ustedes. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libraré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Cuál era la causa? La causa de este padecimiento, hermanos, la desobediencia del pueblo de Israel. Y a lo largo de la historia, cuando usted lee el libro de Jueces, se da cuenta que mientras ellos tenían un líder, el pueblo caminaba derecho. Apenas el líder moría o ya no tenía, volvía, dice la escritura, y volvía el pueblo de Dios a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Amén. Era un pueblo que recaía mucho en la desobediencia, era un pueblo que recaía mucho en la idolatría, hermano. Era un pueblo que idolatraba cuanto dioses aparecían. Y por causa de eso venía el castigo, venía el castigo divino de Dios por causa de eso. Y dice la escritura en la historia de Gedeón que ellos llevaban 7 años padeciendo esto, ¿verdad? Hasta que Dios, ¿verdad? Envía a su ángel, dice la escritura, que fue el ángel de Jehová que se le apareció a Gedeón y le dice estas palabras. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Pero cuando Gedeón es llamado, a pesar de que su nombre significaba, ¿verdad? El destructor, a pesar de que su nombre significaba poderoso guerrero o el que humilla, Gedeón no se consideraba así. Imagínense que a causa de la persecución de los madianitas, el pueblo de Israel tuvo que meterse en cuevas en las montañas, imagínense. Se tuvieron que esconder y en las montañas construyeron lugares fortificados. Este pueblo, este ejército, este enemigo hizo que el pueblo de Dios se escondiera en las cuevas, ¿verdad? Y dice la escritura que Gedeón, él se consideraba poca cosa. Dice la escritura que cuando el ángel le dice que era un varón esforzado y valiente, él mismo dice
Señor mío, en el versículo 15, oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Cuántas o cuántos que estamos aquí, verdad? Muchas veces nos hemos sentido como Gedeón, ¿verdad? Nos hemos sentido pequeñitos, nos hemos sentido poca cosa, nos hemos sentido que no valemos, ¿verdad? Nos hemos sentido que no somos suficientes, ¿verdad? ¿Cuántas etiquetas, verdad? ¿Con cuántas etiquetas venimos cargando aún desde el vientre de nuestras madres por palabras que lanzaron nuestra madre por ignorancia, ¿verdad? Porque muchos de los que estamos aquí no nacimos en el Evangelio, ¿verdad? Venimos de familias que fueron inconversas y con los años fue que llegaron a los pies de Cristo. Pero arrastramos, ¿verdad? Arrastramos con esas etiquetas, aún las etiquetas que nos quiere poner la misma sociedad y aún las etiquetas que nos quiere poner a un Satanás, ¿verdad? Y cargamos con esa etiqueta de que no somos suficientes, de que no valemos, de que somos derrotados, que somos unos fracasados, que nadie nos ama, que todo el mundo te desprecia, que somos vituperados. Una infinidad de etiquetas. Eran las mismas etiquetas, ¿verdad? Que Gedeón tenía en su cabeza. Amén. Y en esta tarde el Señor quiere que usted hoy se apropie de lo que Él ya ha dicho que usted es en Él. El Señor en esta tarde quiere decirle, como le coloqué al Tito, mírate como yo te miro. No mires lo que dicen los demás, ni te mires como la sociedad quiere que te mire. Mírate como yo te miro. Aunque Gedeón se consideraba poca cosa, aunque de Gedeón se consideraba inútil, se consideraba cobarde, porque mire que el pueblo se metió en cuevas, ellos vivían escondidos. Amén. Ellos vivían escondidos, pero miren la afirmación, o sea, esto es una afirmación. Dios no le está diciendo, Gedeón, tú vas a ser un hombre, un varón, un hombre forzado y valiente. No, el Señor le dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Dios le estaba declarando lo que los ojos de Dios, como Dios lo veía a él. Lo veía como un hombre, como un varón esforzado y valiente, porque así es que nos ve el Señor. El Señor no ve tus flaquezas, el Señor no ve tus debilidades, el Señor no ve tus etiquetas ni ve tus errores. Él te mira con los ojos de misericordia, de amor y de bondad, y te mira como Él ya vio lo que tú serás en sus manos. Amén. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios, mis amadas. Que Él no nos mira como nosotros nos miramos, ¿verdad? Sino que Él nos mira como Él ya determinó que vamos a hacer. Amén. Este llamado de Gedeón tuvo, en este llamado Gedeón tuvo que ser determinante, mis hermanos, porque no solamente se enfrentaba a un ejército de los madianitas, ¿verdad? Era un ejército. Dice la escritura, imagínense que ellos se consideraban, que ese ejército se consideraba como langostas, imagínense, como multitud de langostas que vivían en tiendas, mientras Israel vivía en cuevas, estos madianitas vivían en tiendas y se consideraban como grande multitud, como langostas y que sus camellos eran innumerables. Amén. Y así venían y devastaban la tierra de Israel donde estaba Gedeón. Amén. Y entonces Gedeón tuvo que ser determinante. Cuando él atendió al llamado, crea, hermanos, que él también tuvo dudas, como tú y yo tenemos muchas veces dudas cuando Dios declara una palabra a tu vida o a tu casa, ¿verdad? O a tu ministerio. A veces dudamos, ¿será que yo voy a ser capaz? ¿Será que Dios se equivocó? ¿Será que yo sí tendré lo suficiente, verdad? Para esta misión, para este llamado. Y comienza la duda, y eso le sucedió a Gedeón. Pero Dios no se molestó por la duda que Gedeón haya tenido. Dios no se molestó con él. Al contrario, Gedeón le pide a Dios señales. Señales de que era él el que lo estaba llamando
Y Gedeón sabía que si esas señales Dios se las daba, él iba a ser capaz de hacer la tarea que Dios le estaba encomendando, que era que librar al pueblo de Israel de las manos de los madianitas. Amén. Y si pasa un sinnúmero de señales, hay una señal que es que él le dice al ángel, no te vayas, déjame prepararte, él le prepara una comida, le prepara un cabrito, él le prepara panes sin levadura, una efa, y el mismo ángel le dice, y se los leo en el versículo 20, dice, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos en esta peña y vierte el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne, con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña. Fuego de la peña. No fue que el fuego descendió, no, subió de la peña, de la piedra, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Pero el 22 dice, viendo Gedeón entonces que el ángel de Jehová, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Imagínense esa experiencia de Gedeón, eso que él, eso que él vivió, hermanos, que estuvo cara a cara con el ángel de Jehová. Pero el 23 Jehová le dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor ni morirás. Amén, ni morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual pertenece hasta hoy en Ofra de los abieseritas. Jehová Salón, Jehová es mi paz. Amén. Y esa fue una de las señales que hizo que Gedeón fuera decidido, tomara la decisión de dar el paso hacia adelante, a lo cual Dios lo estaba llamando. Así que tú y yo, en esta tarde, el Señor te dice que tú tienes que ser una mujer y un hombre determinante. Amén. Tú y yo tenemos que dar esos pasos de fe. Porque esto no es por vista, mi hermano, esto es por fe. Y si ya Dios declaró algo en tu vida, si ya Dios declaró algo en tu casa, en tu ministerio, tú tienes que accionar. Amén. Porque tenemos que hacer nuestra parte. Dios hace la suya y tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Y entonces dice la escritura que esa misma noche, imagínense ustedes, esa misma noche iba a ser probado, mis hermanos. Así como tú y yo vamos a ser probados todo el tiempo. Amén. Dios probó a Gedeón. Y esa misma noche en el versículo 25 dice, y aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro de hato de tu padre y el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Ellos se quejaban de que Dios no los escuchaba, ellos se quejaban de que Dios no estaba con ellos, pero imagínense, ellos tenían altares a Baal, porque ellos eran idólatras. Ellos tenían altares a Baal y imagínense, y imagen a acera, imagínese usted. Y todavía se preguntaban por qué les venían toda esa cantidad de calamidades. Pero Dios tuvo que levantar un hombre que se parara en la brecha. Un hombre que le dijera hasta aquí. Y es lo que en esta tarde el Señor te dice a ti y a mí. Una mujer y un hombre que se levante en la brecha por su casa. Una mujer y un hombre que se levante en la brecha, que se pare en la brecha por sus hijos, que se pare en la brecha por su matrimonio, que se pare en la brecha por su familia, que se pare en la brecha, mi hermano, en la enfermedad. Decirle en esta preciosa tarde, mira, Satanás, hasta aquí llegaste. Te vas de mi vida, porque mi cuerpo no te pertenece, porque ya Dios ha declarado que Él se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Usted tiene que decirle a Satanás, te vas de mi casa porque tú no tienes ni arte ni parte.
Usted no puede convivir con Baal, mi hermano. Usted no puede convivir con la imagen de Acera. Dios es celoso. Dios, Él quiere ocupar todo en nuestras vidas. Y a veces somos permisivos. Mire, aquí dice la escritura que era el padre de Gedeón, el que había, el que había hecho un altar, imagínese tú. Era el papá de él. A veces somos permisivos con nuestros hijos. A veces somos permisivos con nuestros esposos. A veces somos permisivos con nuestros familiares, ¿verdad? Los que viven con familiares en sus casas. ¿Ah? Hombre, si ya usted ha declarado que yo en mi casa le serviremos a Jehová, ¿por qué permitimos, oh Dios, que nuestros familiares o nuestros hijos, nuestros esposos vengan con cosas del mundo? No, no, mi hermano. Es tiempo de que usted y yo seamos determinantes a declarar y a levantarnos en la brecha y decirle, Satanás, hasta aquí llegaste, te vas. Te vas de mi casa porque aquí vive y aquí gobierna el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y eso fue la prueba que Dios le puso a Gedeón. Imagínense, derribar, él se iba a enfrentar con toda su familia, él se iba a enfrentar con todos en su casa. Pero él prefirió obedecerle a Dios que agradar a los hombres. Y eso es lo que en esta preciosa tarde el Señor nos dice, agrádame a mí. Quiero que me agrades a mí, no que estés agradando a los hombres. Amén. Y dice la escritura en el versículo 26. Y edificar altar a Jehová Dios en la cumbre de este peñasco, o sea, donde estaba el altar de Baal y la estatua de acera, ahí Dios le dijo a Gedeón, edifícame un altar en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habías cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo, tenía temor, tenía miedo, no lo hizo de día, lo hizo de noche. ¿Para qué? Para que la familia de su padre y los hombres de la ciudad no se dieran cuenta. Ya cuando amanecía, bueno, ya lo hecho está, pero ya lo hice, ¿verdad? Y así fue. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí el altar de Baal estaba derribado, estaba destruido y la imagen de acera estaba cortada. Estaba junto a él y el segundo toro había sido ofrecido en el holocausto sobre el altar edificado que Dios le dijo a Gedeón. Y los que estaban ahí dijeron, ¿y quién ha hecho esto? Y buscaron e inquirieron y le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Amén. Y dice la escritura, entonces los hombres de la ciudad le dijeron a Jehová, saca a tu hijo para que muera, imagínense. Iban a matar a Gedeón por haber destruido el altar de Baal y por haber destruido la estatua de acera. Amén. ¿Cuánto no hemos vivido persecución, verdad? ¿Cuánto no hemos estado en persecución aún de nuestros propios familiares porque hemos decidido seguir a Cristo? Amén. ¿Cuánto no hemos sido vituperados? ¿Cuánto no hemos sido señalados, verdad? Señalados por el que está afuera, aún por nuestros propios, porque siempre comienzan por nuestra casa, ¿verdad? Por hacer lo que Dios le agrada y no lo que le agrada al mundo. Amén. Imagínense, y iban a matar al pobre Gedeón porque había derribado el altar. Amén. Pero su padre lo defendió, porque dice aquí que Jehoás, el papá de Gedeón, respondió a todos los que estaban junto a él. ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con él que derribó su altar. Y desde ahí Gedeón se le cambió el nombre, mi hermano. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, que esto significa contienda Baal contra él por cuanto derribó
su altar. Amén. Y cuando tú y yo somos determinantes en las cosas del Señor, los de afuera notarán el cambio y nos verán diferente y nos llamarán diferente. Amén. Ya no dirá, oye, pero esa no era la que estaba fracasada, esa no era la que estaba derrotada, esa no era la que no podía, esa era la que, cierto. Porque cuando tú y yo somos determinantes en las cosas del Señor, vemos el respaldo de Dios. Mire que el Señor levantó a su propio papá para defenderlo porque la familia, los hombres de la ciudad querían matarlo. Amén. Y vemos un sinnúmero de cosas que sucedieron con Gedeón, la forma en que le tocó liberar al pueblo. Y léase esta historia de Gedeón, que es muy hermosa, es una historia muy edificante, o sea, tiene mucho contenido espiritual que edifica nuestra vida. Y eso lo puede ver usted en los capítulos 6, capítulo 7 y el capítulo 8. Amén. Pero donde quiero llevar a mi mensaje estaba en la introducción, todavía no entraba el mensaje. Es al capítulo, al versículo que les leí. Amén. Y este mensaje que el ángel de Dios le entrega a Gedeón, mis hermanos, puede ser simple y parecer sencillo, pero fue muy significativo. Amén. Porque esa frase de Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y me puse a buscar en otras traducciones y la traducción del lenguaje actual dice, el ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo, qué fuerte y valiente eres. Por eso Dios está contigo. En la Biblia latinoamericana dice, el ángel de Yahvé se le apareció y le dijo, Yahvé está contigo, valiente guerrero. En la nueva traducción viviente dice, entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Y esto es una declaración, mi hermano, es una declaración de fe en el poder de Dios para transformar nuestras vidas, mis hermanos, y para darnos la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo. Así que usted en esta preciosa tarde, agárrese de esa palabra, porque Jehová está contigo, mujer esforzada y valiente. Amén. Esta declaración de parte de Dios, mis amadas, nos enseña que independientemente de nuestras limitaciones y debilidades, Dios siempre puede ayudarnos a lograr nuestras metas. Y el propósito por el cual usted está en esta tierra va a tener éxito. Él se llegará al cumplimiento porque Dios lo dijo y Dios lo hará. Amén. Pero para que ese propósito se cumpla en tu vida y en mi vida, usted tiene que ser una mujer determinada. Usted tiene que ser una mujer valiente. Usted tiene que ser una mujer esforzada. Usted tiene que estar parada en la brecha. Usted tiene que esforzarse. Usted tiene que ser perseverante. Usted tiene que insistir. Amén. Gloria a Dios. ¿Y quién dice? Gloria, Cristo vive. Amén. La palabra esforzado, mis hermanos, significa que Dios ve la determinación y el esfuerzo que ponemos en nuestro trabajo, aunque no siempre nosotros lo notemos. Amén. Dios siempre va a ver tu determinación, Dios siempre va a ver tu esfuerzo. Él siempre ve lo que tú y yo hacemos. Amén. Y la palabra valiente hace referencia, y la palabra valiente hace referencia a la necesidad de tener coraje, mi hermano. Bueno, aquí en la costa dice perrenque. Usted tiene que tener perrenque, usted tiene que tener coraje y no desanimarse frente a los obstáculos. Eso no quiere decir, mi hermano, o mi hermana, que va a llegar momentos. Hermano, hay momentos en que el desánimo nos quiere visitar.
Pero cuando el desánimo la quiera visitar, hermana, ciérrele la puerta y dígale, no eres bienvenido. Amén. Tú no eres bienvenido en mi casa, tú no eres bienvenido en mi vida. Cierre la puerta al desánimo, mi hermano, porque usted está llamada a tener coraje, a tener perrenque para poder enfrentar los obstáculos. Este versículo también nos habla del poder de la fe. Cuando Gedeón escuchó las palabras del ángel, su fe en el poder de Dios se fortaleció y su confianza aumentó cuando las señales que él le pidió a Dios se cumplieron. Así que, ¿cuántos de los que estamos aquí, verdad, no hemos visto obrar, verdad, a Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto usted y yo no hemos experimentado, verdad? Las señales del Señor en nuestras vidas, los milagros, los prodigios, ¿verdad? Pero a veces llega la prueba y el desierto y se nos olvida lo que ya Dios hizo en el pasado, creyendo que Dios no lo puede volver a hacer y mucho mejor, ¿verdad? Entonces en esta preciosa tarde, usted fortalezcase en el Señor y que su confianza, y que su confianza aumente en el Señor. Crea, mi hermano, que dice que no hay ninguna prueba, Dios no nos da ninguna prueba que usted y yo no podamos soportar. Y yo soy testigo de eso, mi hermano. Yo el año pasado, bueno, para muchos de los que no me conocen, yo el año pasado, desde el año pasado estoy viviendo un proceso de separación. Después de 23 años de casado, mi esposo eh, buscó otra mujer y este año se fue de la casa. Y vean, mi hermano, cuando yo empecé esta prueba, este proceso, de verdad que yo sentí que no iba a poder. Yo decía, de aquí no me levanta nadie, yo no iba a poder con esa prueba. Y, y le doy gracias a Dios por aquellos guerreros, por ese ejército que Dios levantó, le doy gracias al ministerio, le doy gracias eh, le doy gracias también. Aquí también está la pastora Janet Rentería, que también le extendí la invitación. Ella del ministerio perdón, la pastora Janet, yo le invité, que también ha sido parte de ese grupo, todos ustedes aquí, el pastor Alonso, la pastora Emma, todos mis hermanos, mis hermanas en la iglesia, mi iglesia cuadrangular donde yo pertenezco, y un sinnúmero de ejércitos, mi hermano, que Dios levantó para ayudarme, donde Dios me decía, no estás sola. Y yo tengo un hermano que es pastor, mi hermano pastor. Y cuando mi hermano venía a visitarme, vea, ese hombre llegaba siempre con una sonrisa y riendo, me miraba y se echaba a reír. Y yo con mis lagrimones, y tú, además vienes a burlarte, y tú, y él solamente me decía, hermana, gózate, gózate en el desierto. Y yo no entendía por qué él me decía, gózate en el desierto. Y hoy por hoy yo puedo decir, hermana, que la Zulay de hace año y medio no es la Zulay que ustedes están viendo ahora. Yo le doy la gloria y la honra al Señor porque Dios es el que me ha fortalecido, Dios es el que me ha levantado, Dios es el que me ha mostrado quién soy en Él y no lo que la etiqueta y no lo que la etiqueta del hombre me quiso colocar, ni Satanás. Porque vea que batallé con eso en mi mente, porque eso es lo que me decía Satanás, eres una fracasada, eres una derrotada, te dejaron y ahora qué vas a hacer, ya estás vieja, ya estás esto, o sea, fue fuerte. Porque lo primero que Satanás te quiere quitar es tu identidad. Amén. Y por eso Dios ha venido tratando conmigo ese tema de la identidad, de la identidad, de la identidad. Porque usted y yo no somos cualquiera. La semana pasada tuve el privilegio de predicar también en otra plataforma a un grupo de hermanas de República Dominicana. Amén. La invitación me la extendió mi pastora Yané Rentería y hablaba
le hablaba de la identidad, porque como le digo, Dios viene tratando conmigo y el título en esa prédica fue ¿Quién soy en Dios? Amén. Y no es lo que el hombre ni el mundo quiera ponerte, es lo que ya eres. Y Dios me regalaba, ¿verdad? El pasaje de primera de Pedro 2:9, donde decía que usted y yo somos linaje escogido, que usted y yo somos real sacerdocio, que usted y yo somos nación santa y que usted y yo somos pueblo adquiridos por Dios. Usted y yo no somos cualquier cosa, mi hermana, mi hermano. Usted y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted y yo somos real sacerdocio, linaje, nación. Usted y yo no somos cualquier cosa, pero el enemigo nos ha querido robar esa identidad. Y cuando usted y yo caminamos sobre esa identidad, cuando usted y yo caminamos sobre esa palabra que Dios ha declarado, usted y yo veremos victoria, mi hermano. Usted y yo veremos victoria en nuestras vidas, victoria en nuestros ministerios, victoria en nuestra casa y victoria en todo lo que nos rodea, mis hermanos. Amén. Así que en esta tarde, eso es lo que el Señor, ¿verdad? No, me traía eso, la identidad, la identidad. Porque si usted se da cuenta, mire cómo el enemigo le está robando la identidad a nuestros jóvenes distorsionando, ¿verdad? Distorsionando el diseño original, trayendo confusión, ¿verdad? Por eso vemos jóvenes deprimidos, por eso vemos jóvenes que se quieren quitar la vida, porque no le encuentran sentido a su vida, porque Satanás les ha robado su identidad. Pero en esta preciosa tarde, el Señor te recuerda eso, ¿verdad? Que tú no eres cualquier cosa, que tú eres su hija, su hijo amado, mi hermano. Tú eres, tú eres su pequeña manada. Dice la escritura que somos ovejas de su prado, mi hermano. Así que cuando el enemigo le quiera mandar dardo o el de allá afuera te quiera decir algo, usted con la palabra contrarreste. Diga, yo soy lo que ya Dios dijo que yo soy en su palabra. Amén, yo soy hija, yo soy escogida, yo soy justificada, yo soy amada, yo soy real sacerdocio, yo soy nación santa. Todo lo que ya Dios ha declarado en su palabra que somos usted y yo. Pero usted y yo tenemos que creerlo, mi hermano. Tenemos que creerlo, pero también tenemos que caminar sobre esa palabra. Amén. También dice que lo mismo, también dice que la fe es una herramienta, ¿verdad? Poderosa que nos permite confiar en que Dios está con nosotros e interviene en nuestras vidas para llevarnos al cumplimiento de su propósito. Amén. Cuando usted y yo estemos enfrentando desafíos, ya sea en el trabajo, para los que laboran, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, aún en nuestra propia iglesia, en nuestra comunidad, aún mis hermanos, esos desafíos en nuestra vida espiritual. Es importante que usted y yo recordemos que Dios está con nosotros, que podemos encontrar paz, mi hermano, paz y consuelo en la certeza de que Dios nunca nos abandonará y que tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos. Usted no está solo. Dice la escritura que el Señor Jesús dijo, yo no los dejaré solo, les dejaré al otro, al consolador. Usted no está solo, usted no está sola, mi hermano. Usted tiene al Espíritu Santo que quiere ser su amigo, a ese Espíritu Santo que es su maestro, que es su guía, ¿verdad? Que además de ser nuestro consolador, él quiere ser nuestro amigo, que es el que nos redarguye, mi hermano. Él es el que nos redarguye. Amén. Y este versículo también es poderoso, mi hermano, porque también nos habla de la fuerza, ¿verdad? Y el valor que Dios puede infundir en usted y en mí cuando confiamos en Él. Amén.
Él es el que nos inyecta, ¿verdad? El que nos infunde esa fuerza, esa valentía, ese valor. Eso viene de parte de Dios. Eso no es por nuestras propias fuerzas, mi hermano. Eso es Dios. Dios obrando en ti y en mí, pero cuando tú y yo se lo permitimos, cuando tú y yo dejamos que Dios obre en nuestras vidas, amén. Él un corazón resistido, Él no puede obrar. Él no puede obrar en un corazón resistido. Él lo que busca es disposición, mi hermano. Amén. Y también habla de que el valor de nuestras inseguridades. No es malo tener inseguridades porque nosotros no somos perfectos, hermano. Nosotros no somos perfectos. Nosotros somos unos seres imperfectos que le servimos a un Dios perfecto. Que Él en el vivir diario y en el transcurrir de esta vida, Él nos está moldeando, ¿verdad? Estamos siendo moldeados porque Él es ese alfarero, nosotros somos ese barro que estamos siendo moldeados día a día. ¿Para qué? Dice la escritura, como escribió el apóstol Pablo, para poder llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Usted y yo estamos en ese proceso, mi hermano. Esto es de todos los días. Por eso es que usted y yo todos los días tenemos que morir, dice la escritura, morir a esta carne. Usted y yo tenemos que morir a esta carne y esto es todos los días, mi hermano. Esto no es cada 8 días que voy a la iglesia, esto no es mensual cuando estoy en una vigilia, no, esto es todos los días usted y yo tenemos que hacer morir la carne. Como cantaba la pastora Yané, que mengue, tenemos que menguar, que mengue yo para que Cristo crezca en mí. Amén. Tenemos que morir, tenemos que renunciar a nuestros deseos, ¿verdad? A todo aquello. Usted y yo tenemos que renunciar, porque dice la Escritura que Cristo se despojó de todo, mi hermano. Él se despojó de todo. No escatimó, dice la Escritura, no escatimó siendo Dios, mantenerse ahí. Él se despojó de todo, mi hermano. Y eso es lo que el Señor te pide a ti y a mí, que tú y yo nos despojemos, que tú y yo o nos sometamos, dice la Escritura. Mucha gente lee este versículo, pero no lo lee completo. Dice la Escritura, someteos a Dios, ¿verdad? Someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Pero primero tiene que haber un sometimiento. Tú tienes que rendir tu voluntad, tu yo, para que la voluntad de Dios crezca en ti, para que la voluntad de Dios se manifieste en ti. Las demás cosas, mi hermano, es añadidura. Añadidura. Vea, la venida de Cristo está más cerca de lo que usted y yo pensamos, mis hermanos. Eso está aquí, eso es inminente y está cerca. Y estamos pensando en las añadiduras. Las añadiduras, mi hermano, eso es la misericordia de Dios en tu vida. La palabra dice, esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Si a Dios le place darte estas cosas materiales, la casa, el carro, la beca, lo que tú, pero es Dios. Pero usted primeramente búsquelo a Él. Usted primeramente tenga una vida espiritual, porque eso es lo que el Señor quiere. Él dice, yo no busco, yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu, mi hermano. Él no es carne como tú y yo, Él es espíritu. Y tú y yo tenemos que caminar como espirituales, vivir como espirituales, hablar como espirituales. ¿Cómo está nuestro testimonio para los de nuestra casa y los de afuera? ¿Cómo está tu testimonio? Amén. Entonces también dice que el valor de nuestras inseguridades. A veces nos sentimos pequeños, es verdad, ante los grandes desafíos que se nos presentan, ¿verdad? Pero así como Gedeón en su momento dudó, sin embargo, el ángel de Dios nos recuerda que su presencia es la presencia de Dios la que transforma nuestras flaquezas en fortalezas, mi hermano. Nuestras flaquezas en fortaleza. Al igual que Gedeón, somos llamados a levantarnos con la certeza de que no estamos solos. En nuestras inseguridades encontramos el valor y la valentía que Dios ha depositado en nosotros. Amén. Después de todo este proceso, mis hermanos, que vivió Gedeón,
cuando él libertó al pueblo, ¿verdad? Con 300 hombres. Con 300 hombres, Gedeón libertó al pueblo. Amén. Y le dio la libertad al pueblo. Como les dije al principio, ¿quién era Gedeón? ¿Verdad? Un hombre miedoso, un hombre que estaba escondido en cueva, era agricultor. Y después de todo esto, mi hermano, Gedeón se convirtió de un hombre temeroso, pero elegido, a pesar de sus dudas y de sus propias capacidades y del llamado de Dios, sintiéndose insignificante, la intervención divina lo transformó en un líder victorioso. ¿En qué más se convirtió Gedeón, mi hermano? En un líder militar y juez de Israel. Fue el quinto juez de Israel que lideró su pueblo en medio de una gran crisis. Pero también, como les dije anteriormente, también le dieron un nuevo nombre que era Jorobal, ¿verdad? Dice, tras destruir el altar de Baal, que significa que Baal se defienda contra él. Amén. Gedeón es ejemplo de fe y de obediencia. Y eso es lo que en esta tarde el Señor demanda de ti y de mí, fe y obediencia. Que la fe en Dios y la obediencia a su palabra, incluso cuando los resultados parecen improbables. Amén. Usted y yo tenemos que obedecer a lo que Dios dice en su palabra, a lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Amén. Usted y yo tenemos que obedecer y tener fe en medio de las circunstancias. Y no es en nuestra fuerza, mi hermano, porque mire lo que les decía ahorita. Él no fue contra el ejército de Madián con un ejército, no, de 32,000 hombres, si no me equivoco, de 32,000 hombres que se reunieron. Después creo que se los bajó a 25,000 y después terminó con 300 hombres. Con 300 hombres fue que Dios le dio la victoria a Gedeón. Porque no es en nuestra fuerza, sino es con las fuerzas de Dios. Amén. Porque Dios quería demostrarle al pueblo, que el pueblo entendiera que la victoria no venía de su propia fuerza, sino que la victoria venía por su intervención divina. Amén. Así que todo lo que tú y yo logramos, todo lo que tú y yo hemos logrado hasta ahora, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestra capacidad. Es porque Dios, con su intervención divina, nos ha dado la victoria en lo que hemos pedido, ¿verdad? En lo que hemos anhelado a través de nuestra vida, ¿verdad? Porque ¿quién lo puede decir que no ha visto milagros de Dios? ¿Quién no puede decir que no ha visto la mano de Dios? Yo soy testigo del poder de Dios, mi hermano. Yo soy testigo del poder de Dios. Y me imagino que todos los que estamos aquí hemos sido testigos del poder de Dios, pero no es en nuestra fuerza, mis hermanos, es en la fuerza de Él, porque a Él le plació. Amén. Mis hermanas, que este mensaje que en esta preciosa tarde el Señor nos ha regalado pueda resonar profundamente en nuestras vidas, mis hermanos, alentándonos a dar ese paso hacia adelante, ese paso de fe, confiando que su presencia nos acompaña cada día, mis hermanos. Y les recuerdo, Jehová está contigo, mujer y hombre esforzado y valiente. Amén. Bueno, hasta aquí me ayudó el Señor, mis amadas. Le doy la gloria y la honra a Dios por este mensaje. Y recuerda tu identidad en Cristo Jesús. Tú y yo no somos cualquier cosa. Somos hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos copartícipe de la gracia del Señor. Somos coherederos con Cristo Jesús. Así que no se deja amedrentar por la situación, no se deja amedrentar por la prueba, porque Dios está contigo como poderoso gigante y levantará bandera de victoria. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga y de verdad que le doy la gloria y la honra al Señor por este privilegio. Bendiciones, mis amadas. Amén.